Miércoles 5 de mayo. El remanente. El diccionario bíblico adventista nos dice sobre la palabra remanente lo siguiente: el remanente del Antiguo Testamento era el resto del pueblo elegido de Dios, que en generaciones sucesivas lo representaba. Una y otra vez, la mayoría del pueblo apostató, es decir, se apartó de la verdad, pero siempre había un remanente que por su fidelidad seguía siendo el heredero exclusivo de las sagradas promesas, los privilegios y las responsabilidades del pacto original hecho con Abraham y confirmado en el Sinaí. En cada época de la historia la mayoría se fue tras los ídolos, pero quedaba un remanente, quedaba un resto, un grupo de personas sinceras que vivían bajo el pacto, que por amor obedecían el pacto de Dios. Dios vivía en ellos, y ellos vivían en Dios, y eran el remanente. Pongamos varios ejemplos del remanente. En el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, Moisés, Josué, Aarón y otros que no son mencionados por nombre hacían parte de ese remanente. En el tiempo de la deportación a Babilonia estaba Daniel, sus 3 amigos. También estaban Esdras y Nehemías, Jeremías, Ezequiel y otros más que no son mencionados por sus nombres, pero estaban allí, firmes y fieles, levantando la bandera de la verdad, enarbolando la bandera de la verdad, levantando en alto el estandarte de Cristo. Ahora vamos a leer los siguientes pasajes que nos ilustran de una forma más amplia la forma en la cual Dios hizo el llamado a su pueblo remanente. Miqueas 4, 6 al 7 nos dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Sofonías 3, 12 al 13 nos dice: y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. A través del tiempo, Dios siempre ha tenido en su pueblo un remanente que ha sobresalido en medio de las crisis que se han enfrentado. En muchas ocasiones, grandes líderes se han visto envueltos en rebeldía, llevando consigo a muchas personas, las cuales han perdido no solamente sus vidas, sino también la salvación. Es allí, en el caos y en la desolación, donde el Señor ha proporcionado a su pueblo fiel el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, podemos estar seguros de que tenemos un Dios que siempre ha cumplido con su palabra, y lo ha hecho no porque nosotros tengamos méritos, no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Él cumple sus promesas en nosotros, y entonces ese amor y esa fidelidad se expresa a través de nuestra gratitud y nuestra obediencia. El plan de Dios siempre ha sido perfecto. En medio de la desobediencia ha utilizado a sus hijos fieles no solo para fundamentar o para ayudar o para llamar a los débiles y a los descarriados, sino también para mantenerlos firmes en la fe, y también para atraer a otros que no han conocido de la misma forma el mensaje de la salvación. Su actuar a través del tiempo ha sido lleno de sabiduría, pensando en todo momento en la salvación de sus hijos. En este momento tan crucial de la historia de esta tierra, nosotros también podemos llegar a ser ese remanente que Dios necesita para culminar su obra en la tierra antes de regresar por aquellos que han aceptado su salvación y su gracia. Sin embargo, el pueblo elegido y escogido por Cristo
deberá tener características esenciales que permitan llevar a cabo el trabajo señalado por el Señor desde mucho tiempo atrás. Una vida de fe, de dependencia de Dios, de rectitud, de consagración y de obediencia. Tener un sentido de misión, donde lo más importante sea la salvación de los que aún no le conocen. Sin lugar a dudas, un remanente será levantado en el final de los tiempos. Procuremos estar atentos para que podamos estar firmes con la mirada puesta en el reino de los cielos. Miércoles 5 de mayo. El remanente. A pesar del ciclo repetido de apostasía, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza se encuentra en los siguientes pasajes que vamos a leer? Isaías 4:3 nos dice: Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Miqueas 4:6-7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Sofonías 3:12-13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia, nunca se frustró completamente. Entre las malezas todavía crecían algunas flores. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan de este fiel remanente, a quien Dios reuniría para sí como un hermoso ramo. El propósito de Dios, al crear y conservar un remanente fiel, fue el mismo que para todo Israel: usarlo como instrumento divinamente designado para declarar su gloria entre las naciones. Isaías 66:19. De esta manera, otros se unirían a los fieles para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Zacarías 14:16. Por lo tanto, no importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene algunos fieles que, a pesar de la apostasía, dentro de las filas del pueblo escogido de Dios, mantuvieron firme su llamado y su elección. Segunda de Pedro 1:10. En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto. Primero de Reyes 19:14-18. Y, aunque quizás hayan sufrido junto con su nación como el exilio de la tierra, la promesa final y suprema del pacto será de ellos, la de la vida eterna. Vamos a leer Juan 10:27 y 28. ¿Qué enseña Jesús en este pasaje? Aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27-28. Hace unos años, una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad, no eran cristianos, decía ella, usando eso como excusa para renunciar a todo.
responde la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy. ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente? En primer lugar, es una excusa porque no es una razón de peso. Una razón de peso no vamos a encontrar nunca, porque la base fundamental de nuestra fe es el amor de Dios, la verdad de sus promesas, lo irrefutable de su sacrificio en la cruz, la grandeza de su fidelidad. Si esto, que es el fundamento de nuestro cristianismo, no falla, nunca podremos tener una excusa válida o una razón de peso real para abandonar al Señor, porque Él nunca nos va a fallar. Además, sabemos de sobra que los que están en la iglesia son pecaminosos, son defectuosos. ¿Y por qué lo sabemos de sobra? Porque nosotros somos los primeros en ser defectuosos y pecaminosos, lastimosamente, aunque ese no debería ser el estado de un cristiano. Deberíamos renunciar al yo para estar con Cristo, y crucificado nuestro yo, solo queda un rey en nuestra vida, y ese rey es el Señor. Con todo, si esta realidad no se está manifestando en nuestras iglesias, nuestros ojos no deben estar puestos en el pecado de los demás, sino en Cristo. Y al mirar a Cristo reconoceremos que el primero de los pecadores soy yo, y soy el que más necesito correr a los brazos del Señor para ser perdonado, restaurado y transformado. La matutina, a fin de conocerle, página 81, dice: «Oh, cuán privilegiados somos, porque podemos venir a Jesús tal como somos, y podemos descansar en su amor. No tenemos esperanza fuera de Jesús. Solo Él puede tomarnos con su mano y sacarnos de las profundidades del desánimo y la impotencia para colocar nuestros pies sobre la roca. Aunque el alma humana puede aferrarse a Jesús, comprendiendo desesperadamente su gran necesidad, Jesús se aferra de las almas compradas con su propia sangre con mayor firmeza aún que la del pecador que se aferra de Él». Fin de la cita. ¡Qué grande es su amor!